Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Acá estamos al día, como siempre, en nuestra cita habitual de 2 a 3 de la tarde por las pantallas venezolanas de televisión y también nos estamos conectando a través de nuestras redes sociales. Buenas tardes, Roger. Buenas tardes, Jocelyn Correa, Roger Villegas, estamos conectados ya. Jocelyn Correa con doble S en Instagram y me pueden ubicar como Roger Villegas TV. Así unifiqué todas las plataformas a recomendación de mi amiga Jocelyn. Gracias a Dios. Siempre con sus buenas orientaciones. Pero mira, vamos a entrar en materia. ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar sobre la salud mental no es juego. Esto es un tema que quizás muchas personas caen en algún momento en depresión o alguna situación y no acuden al médico porque quizás la superan, pero esto deja secuelas, ¿no, Jocelyn? Y además, eso de que la gente quizás banaliza, de que o tiene una percepción o un prejuicio de que si vas al psicólogo o al psiquiatra, entonces estás loco. Así es como una especie de temor, es como una especie de miedo. Es de hecho importante mencionar en cuanto a cifras el tema de la salud mental. Una de cada 4 personas, por ejemplo, sufre o va a sufrir de algún trastorno mental a lo largo de su vida. Este tipo de cosas nos afectan no solo en la vida personal, nos afectan laboralmente y quizás debe tener esto mayor intención y sobre todo mayor importancia porque afecta muchísimo todo nuestro entorno y obviamente afecta a quienes nos rodean. Por ejemplo, allí vemos algunas de las publicaciones relacionadas con este tema, cifras, constantemente la Organización Mundial de la Salud habla justamente de eso y nosotros de hecho tenemos una etiqueta, la salud mental no es juego, así ustedes pueden participar a través de nuestras redes sociales. Así es, vamos a entrar entonces a ver qué ha preparado nuestro equipo de producción que nos dará pie para toda esta conversación en Al Día. Adelante. Salud mental. Prejuicios, temores, gestos evasivos son las reacciones más comunes cuando hablamos de salud mental. Temor a que nos acusen de estar locos o que no somos cuerdos ni confiables. Todos solemos hacernos algún chequeo clínico, por lo menos una vez al año. Nos revisamos la dentadura con frecuencia, vamos al gimnasio o hacemos algún tipo de ejercicio físico. Nos informamos sobre nutrición como una forma de cuidar nuestra salud física. Pero, ¿hacemos eso con nuestra salud mental? A veces cuando pasamos por situaciones límite justificamos la ansiedad, el estrés, atribuimos a la situación nuestro malestar mental y espiritual, pero al pasar la tempestad lo olvidamos. Lo que no sabemos es que todo eso va creando un acumulado que en ocasiones nos lleva a decisiones que luego lamentamos. La salud mental es muy importante, cuidémosla. Ajá, y veían ese material que ha preparado nuestro equipo de producción. Jocelyn, tengo una pregunta de una vez. ¿Has ido al psicólogo alguna vez, en algún momento? He conversado con psicólogos, pero no he ido como tal al psicólogo en algún momento, pero en algunas oportunidades de mi vida o en algunos momentos específicamente, sí me he preguntado quizás esto lo pudiese resolver yo sola o de repente necesito la ayuda de un especialista, porque está mal decir de repente, como que será que puedo con esto, tengo las herramientas para resolver esto, quizás no lo podemos hacer. Por ejemplo, me pasó mucho que durante el posparto, o sea, me generó una ansiedad y una depresión producto también del tema hormonal y de situaciones externas que te dicen, epa, ya va, algo está pasando aquí y quizás deba conversarlo con un especialista para tener las herramientas y resolver. Exacto, pero bueno, vamos a ver quiénes nos acompañan hoy para hablar sobre este tema. Adelante. Ajá, y ya las tenemos por acá. Bienvenida Selenia, también bienvenida Sigrid al Día, este espacio que se renovó. También tenemos que hablar de esta nueva imagen, ¿no, Jocelyn? Que ayer no Así estuviste es. con nosotros, Bueno, pero tú estabas y la pudiste estrenar. Por acá estamos nosotros también mostrándoles un poquito de este concepto que queremos que sea muy ameno también a través de las redes sociales. Y el día de hoy, pues hablando de estos temas que son tan densos, pero que queremos llevarlo a su hogar justamente en este formato. Queremos empezar preguntando justamente cuando hablamos de este tema de la salud mental, ¿no? ¿A qué nos referimos? ¿Qué importancia tiene hablar incluso de este tema a través de los medios de comunicación? No sé, ¿cuál de las dos quisiera empezar? Bueno, yo encantada de estar aquí y de que hablemos de la salud mental, que es un ícono de la medicina y que tenemos que recordar que es importantísimo tener la posibilidad de una salud mental integral, no solamente la física, sino la mental, porque la mental arropa a la física. Y bueno, gracias por esta posibilidad, gracias por estar acompañada de otro especialista en el área de la conducta. así es. Selenia, Y creo que las dos podemos alternar
las dudas o las inquietudes que ustedes puedan tener. Así es, Selenia. ¿Qué defines como esta salud mental? Bueno, decir que tenemos salud mental es decir que nosotros podemos afrontar situaciones en nuestra vida de forma adecuada, que nosotros podamos pasar por procesos de nuestra vida y superarlos adecuadamente para pasar a otro proceso, ¿no? La salud mental tiene que ver con esa capacidad de relacionarnos en nuestro entorno, de relacionarnos y poder ser útiles en la sociedad, poder aportar algo a la comunidad, desde lo que sabemos, desde lo que somos, y hacerlo de una forma sana, como decía mi colega. Es importante la salud física, es importante la salud en todos los ámbitos, y efectivamente la salud mental es muy, muy importante. A mí me llama la atención muchísimo algo, lo decíamos en un principio, uno tiene temor de repente a decir, bueno, primero a manifestar que hay algo que no sentimos que está bien. Ajá. Tenemos temor a eso, tenemos temor a decir lo del psicólogo, perdón que movió el micrófono, José, no me regañes, lo del psicólogo o lo del psiquiatra, porque hay cosas, obviamente, y ya vamos a explicar, digamos, la diferencia en cada uno, porque tendemos también a confundir este tema dependiendo de la complejidad. Que tengamos, pero me generan muchísima duda y sobre todo muchísimo interés que muchos cantantes, muchas personas relacionadas, por ejemplo, con este mundo del entretenimiento, de la música, han manifestado de repente que sufren de depresión, y de repente cuando revisas la publicación en estas manifestaciones que se dan, ya sean por mensajes o ya sean por imágenes o por videos, son muchas las personas que dicen que bueno que lo dijiste, yo también me he sentido así o yo pasé por algo así. No, entonces quizás esa empatía genera eso, pues que otra persona que esté pasando por la misma situación manifieste lo que está sucediendo, ¿no es así? No, y lo que tú dices es que artistas y personas que quizás quienes los ven creerán que tienen todo, o porque tienen dinero lo tienen todo, y resulta que carecen quizás de otros sentimientos, de afecto, y tienen muchas carencias, pero a nivel psicológico. Y también quisiera saber en cuanto a cuándo estamos en presencia de que tenemos que asistir a algún médico, psicólogo o psiquiatra, quizás cuáles son aquellas diferencias incluso que se establecen. Primeros síntomas, por decirlo así. Ok. Las señales o síntomas vienen del paciente y vienen del entorno familiar. ¿Ok? Entonces es lo que uno llama señales. Okay. Entonces los cambios de comportamiento en una persona pueden generar el avistamiento de que algo está pasando aquí con mi pareja, con mis hijos, con mi abuelo, con mi mamá, con mi papá. Ejemplos. Pérdida de peso, aumento de peso, alteraciones del humor, hipersomnia, o sea, mucho sueño, poco sueño, ¿ok? Conductas inapropiadas, como el consumo de alcohol o de drogas de manera más allá de lo social, ¿verdad? Cambios en la dinámica laboral, rendimiento o no, o sea, son muchas las características y depende de la edad, pues. Tenemos el grupo de niños, donde realmente habríamos que profundizar en eso, pero ellos dan manifestaciones a través de los dibujos y comportamientos, ¿verdad? De síntomas relacionados con la depresión o con la intención suicida. Así nos va con los adolescentes. Y luego el otro grupo etario es de los 35 a los 45 años, en la edad más productiva del hombre, y al final de la etapa después de los 75. Entonces las manifestaciones son diversas, ¿ok? Entonces tenemos, para hablar un poco de la depresión o del intento de suicidio, factores protectores, ¿verdad? Que son ese continente familiar, la disposición de hacer higiene mental, practicar algún deporte, música, la interacción con amigos. Hay gente que dice que hay que estar ocupado, porque no sé si no te pones a pensar mucho. Sí. Más o menos. Pero a mí me pasa, me da ansiedad. Tú Sí, te la pasas una ocupada, yo sé. mente desocupada. Pero igual me da ansiedad. Kabila, o sea, piensa en pensamientos, valga la redundancia, Que no atenten contra amorosos su o vida. negativos. Claro. Sí. Bueno, el mantenerse ocupado, más que mantenerse ocupado, yo creo, y bueno, es recomendable que la persona mantenga un equilibrio. Es bueno que como personas nosotros nos mantengamos ocupados, tengamos nuestras actividades diarias, porque el ocio de manera excesiva no es saludable. Sin embargo, el ocio, en el momento, los tiempos de ocio son necesarios.
descansar es necesario. Es necesario mantener un equilibrio para que la salud mental esté, como decíamos al principio, para que tengamos salud mental y para que nosotros podamos sentirnos bien en todas las áreas de nuestra vida. No, y es que este tema, de verdad, como decíamos en principio, influye completamente en todo. Puede ser algo de repente familiar o personal que esté alterando algo allí, más allá de incluso si existen patologías, y ya al regreso de la pausa vamos a ahondar a propósito de este tema, o puede ser algo laboral y esto nos los traemos y arrastramos una cosa con la otra. Todo tiene que estar en equilibrio aquí y, digamos, en tranquilidad. No, y a veces ¿Te parece? también, ¿Vamos a la pausa? claro que sí, y yo quería agregar algo rapidito, es que a veces tu propio cuerpo Te lo dice. somatiza y te lo expresa de que algo está pasando. Vamos a hacer la pausa en al día y ya regresamos. La con salud mucho mental no más. es juego, es la etiqueta que estamos utilizando a través de nuestras redes sociales. Participen. Y continuamos con más de al día. Estamos conversando sobre la salud mental, que no es juego. Y dejaba, antes de irnos a la pausa, Jocelyn, un comentario y es sobre estas enfermedades psicosomáticas, que son aquellas enfermedades que se demuestran o que se expresan en nuestro cuerpo a raíz de todo este tema de la salud mental, ¿no, Selene? Sí. No, y es que el cuerpo habla, decía. Ajá. ¿Qué El nos cuerpo dice el habla. cuerpo? ¿Qué nos dice el cuerpo? ¿Qué es eso de psicosomática? Que me costó hasta decirlo. Las enfermedades psicosomáticas. Bueno, estas enfermedades son enfermedades físicas que se manifiestan por enfermedades o condiciones mentales. Por ejemplo, Bueno, un ejemplo simple que yo siempre coloco para que sea entendible y digerible es, por ejemplo, cuando tenemos mucho estrés, cuando estamos en situaciones de presión, que de repente no hablamos de eso, no le decimos a nadie, sino que estamos en muchas situaciones y en la tarde llegamos con un dolor de cabeza que no nos los quita nada. nadie. Entonces, ese dolor de cabeza o de repente mañana tengo, bueno, ahorita ayer hablaba con mi sobrina que va a empezar las clases y decía, bueno, estás nerviosa por empezar el colegio, estás nerviosa por empezar una nueva etapa. Y, ¿No te regresó a clase? Exacto, entonces con este regreso a clases muchos niños o muchas personas se ponen nerviosos porque, bueno, acarrea todo un proceso y una etapa nueva. Entonces, esto puede traer dolores de cabeza, los niños se enferman, les da Hasta gripe. caída del cabello, estuve leyendo. Se cae el cabello, les da gripe, entonces eso es un ejemplo sencillo. Sin embargo, las enfermedades psicosomáticas van un poco más allá. Las personas que no expresan, que no hablan o que no lloran, que se sienten en situaciones, vemos casos de personas que están en un duelo, se le murió una persona muy cercana, se le murió el papá, la Finalizó mamá, una relación. finalizó también una puede relación, no laboral, llora, personal. no habla, no dice, o sea, es como si nada estuviese pasando y resulta que esa forma de la Expresarlo. persona llevar las situaciones emocionales, las situaciones que acarrean mucha emoción, sean buenas o malas, si la persona no la expresa, se expone a presentar enfermedades psicosomáticas. Son esas enfermedades que vas al médico y te dicen, no, bueno, eso es generado por el estrés, eso es generado porque tienes mucha presión, ¿no? ¿Ha tenido pacientes así? Sí, muchos pacientes. En la actualidad, los trastornos somatomorfos es el diagnóstico. Somatomorfos. Somatomorfo. Ok. Es el diagnóstico que se le coloca en las clasificaciones internacionales, ¿ok? Que es la expresión corporal de una emoción o un síntoma. Totalmente. ¿Ok? Entonces, desde las dermatitis, el acné en los adolescentes, los procesos de alteraciones de las glándulas como la tiroides, las cefaleas constantes, el insomnio, la hipersomnia. Hay un montón de enfermedades que ya está científicamente comprobado Qué que bien. corresponden a emociones no bien procesadas, administradas o elaboradas.
De hecho, por acá nos llega un mensaje y justamente es lo que usted menciona, y por allí también leía que más del 50% de estos temas de salud mental o de estos problemas de salud mental los sufren las personas incluso antes de los 14 años y se juntan con ese tema y con ese proceso de la adolescencia, por ejemplo, que es un proceso tan complicado no solo físico, sino también emocional. Y por acá nos llega un mensaje a través del Instagram, dice Adriana-Carla, de hola, saludos desde Santa Teresa. Uno tiene que aprender a tener control con la Uno tiene que aprender a tener control. Con la pandemia llegué a sufrir ansiedad y empecé a ver qué era lo que tenía. Y por los síntomas vi que era ansiedad por el encierro. Bueno, se dispararon los niveles de depresión y de ansiedad durante la pandemia, ¿verdad? Pero sobre todo hablar de este tema de los chamos, el tema de las señales. ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta que algo pudiese estar pasando allí, que algo pudiese estarse generando y tratarlo a tiempo, ¿no? Como todas las cosas, el tema de la prevención. En los adolescentes, usualmente, son los cambios de comportamiento. ¿Okay? La adolescencia es una etapa muy especial en el ser humano, donde hay no solamente transformaciones físicas, sino mentales. O sea, tenemos un cuerpo que está fluyendo un eje hormonal en la transformación, ¿verdad? De niños a hombres o mujeres, ¿verdad? Pero con la inmadurez suficiente como para no llegar a la adultez. Entonces tenemos un cuerpo de adulto con unos comportamientos inmaduros propios de la edad, y hay un mecanismo de resistencia usualmente de los cuidadores o los padres en relación a esos nuevos estilos o comportamientos. En esa etapa de la vida se necesita muy directamente la necesidad de ser aprobados, de ser aceptados por un colectivo. Y ahí es donde entran las redes sociales, ¿verdad? Y por lo menos la incidencia del suicidio en jóvenes, porque se pone como de moda. La capacidad de sentirme aceptado es vital para un adolescente, el reforzamiento de su personalidad. Mira, y ahí es donde entran los padres, ¿no? La supervisión, lo hemos dicho aquí hasta, bueno, los padres que tienen que estar atentos a lo que ven, a lo que hacen, a las conductas, con quién se relacionan. Y bueno, nuestro equipo de producción ha preparado un material para ustedes, vamos a verlo. Aurelín, adelante. ¿Nunca les ha pasado que de pronto se les comienza a caer el cabello? Les aparecen heridas en la piel, el estómago se les hincha, van al médico y no existen pruebas de laboratorios o clínicas que justifiquen aquellas afecciones. Si has pasado por eso o lo has visto en algún amigo, familiar, vecino, sabes que a eso se le llama enfermedades psicosomáticas. Pero ¿cuál es la explicación para ellas? Bueno, son enfermedades que luego de fuertes procesos emocionales como depresión, ansiedad o estrés se manifiestan en síntomas físicos. También se le conoce como un desequilibrio en el cuerpo y en la mente que provoca la disminución de las defensas y por lo tanto que seamos más vulnerables a otras enfermedades. Para prevenirlas, busca actividades que equilibren tu mente y el cuerpo, como pueden ser el yoga, el tai chi, o simplemente date un tiempo para ti durante el día en el que puedas desconectarte. Mira, vale. Parece Aurelín mentira, sí. se convirtió en toda una psicóloga. Sí, no, y dio datos ahí fundamentales. El tema de que uno sienta que está haciendo algo para uno, algo que a uno le haga feliz, algo que a uno lo haga sentirse bien, uno que anda en esa corredera con los chamos. Obviamente uno se va a estresar, ahorita con el inicio de clases, corre para acá, corre para allá, vamos a llegar a tiempo. Y uno tiene que buscar, así sean unos minuticos en el día, en tener algo, alguna actividad, de repente hacer ejercicio, ir al gimnasio, qué sé yo, algo que te ayuda a drenar y definitivamente a pensar que estás haciendo algo por ti, porque si tú no estás bien, no vas a cuidar a nadie ni vas a hacer que los demás estén. Conseguir ese momento de paz. Y también saber que hay muchas personas que quizás a veces tienen un problema y van y le cuentan al vecino o le cuentan a la amiga, y entonces quizás hay personas que banalizan este tema. Pero tú vas a llorar por eso, ¿por qué vas a llorar por eso? Si eso, no, chica, o sea, estas recomendaciones que ustedes hacen ante que las personas puedan acudir al médico, porque muchas veces minimizamos este tipo de conductas de depresión, de frustración, de estrés Sí. Y cuándo acudir a un psicólogo y cuándo acudir a un psiquiatra. Es importante bueno, eso. Eso es un buen tema. Exacto. Bueno, mi colega, nuestra otra especialista nos hablaba de que las señales son muy importantes para saberlo, para saber si acudir a un psicólogo o a un psiquiatra. Tú también comentabas sobre las señales que pueden dar los chamos, los adolescentes,
y las señales que ellos pueden dar son cambios de conducta. La especialista lo comentaba, estos cambios de conducta pueden ser un adolescente que es muy hiperactivo o que habla y se ríe, de repente empieza a encerrarse en su cuarto, o de repente empieza a no querer hablar, o de repente un chamo que era conversador no quiere hacerlo ya. Es este tipo de cambios, este tipo de transformaciones en la conducta deben llamarnos la atención porque cuando ellos cambian la conducta, Algo está pasando allí, algo ¿verdad? está pasando, algo está sucediendo. Oye, De y igual es muy forma, frecuente, disculpa que te interrumpa, es muy frecuente porque muchos chamos dicen, es mi privacidad, cierro la puerta, no te metas en mis cosas. ¿Tú Entonces, nunca lo hiciste como en la adolescencia? no, porque además dormía en el mismo cuarto con mi hermano, así que era un problema. Era complicado. Bueno, Sí. algunas de esas conductas son normales, algunas de esas conductas son esperables, y por eso hay que estar muy educado y hay que saber qué conductas son normales y qué conductas no son normales. Y hablando de saber, queremos saber, tenemos una interacción en TikTok, escucharlos a ustedes también nos nutre mucho en este espacio y saber qué es lo que les está pasando, qué recomendaciones tienen. Adelante, vamos con esta interacción. Buenas tardes, yo estoy acá viendo el programa, me parece un excelente tema. De verdad, a propósito de eso, quisiera pedirle una orientación a las especialistas, porque tengo un familiar que sufre actualmente de depresión, bueno, desde hace algún tiempo, pero él está muy encerrado en sí mismo y no permite que nadie lo ayude y que nadie se le acerque. Si yo quisiera que las doctoras me dieran o nos dieran, porque yo sé que hay muchas familias que también están sufriendo con este tipo de problemas, cómo nosotros podemos ayudar a una persona que está muy encerrada en sí misma y que no permite ningún tipo de orientación y de ayuda. O sea, cuál es el papel que puede jugar el familiar y cómo podemos nosotros como familia a poder apoyarlo de alguna manera. Realmente no sé, porque hemos intentado muchas cosas y realmente no han dado sus frutos, precisamente porque la persona no permite ningún tipo de ayuda. Bueno, Sigrid, usted iba a decir algo ahorita. Sí, pero vamos a responder primero la pregunta de la red. Fíjate, el acompañamiento en una persona con un síndrome depresivo es fundamental. El acompañamiento es simplemente estar cerca, tal vez ni siquiera entender el proceso psicológico por lo que la persona está pasando. Simplemente escuchar, sin emitir juicios, sin banalizar la emoción profunda que tiene el paciente de pérdida, de vacío, de soledad. Y lo otro es definitivamente toda depresión tiene que ser evaluada por un médico, por un psiquiatra, porque tiene que haber una intervención farmacológica, el uso de medicamentos, la evaluación del paciente, el seguimiento del mismo, donde los familiares se transforman en los coterapeutas del paciente. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que estar atenta si de verdad debajo de esa depresión hay algunas señales de intento de autólisis o de suicidio, como decimos. Es importante, ¿verdad? Si la persona toma medicamentos, resguardar los medicamentos, que alguien sea responsable de la toma de esos, de que si hay objetos que podrían ser utilizados para la autoagresión, o sea, para el intento de suicidio, sean fuera de la lista de lo que el paciente ve a diario. Productos de limpieza, pesticidas, situaciones o objetos que puedan producir eso en el paciente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una depresión y la hilamos junto con una intención suicida, es una combinación muy peligrosa, porque un acto suicida o una intención puede producirse en segundos. Entonces, una de las cosas que tienen que hacer los familiares es no dejar al paciente solo, acudir al especialista, vigilar la farmacoterapia y observar y respetar el proceso del paciente. Que tras la terapia, el uso de fármacos y el acompañamiento, usualmente las personas pueden salir de ese estado, de ese bucle, de ese agujero negro.
Si no, entonces habrá que recurrir a los medios de intervención mucho más fuertes, como es la interacción y la internación del paciente. Claro. Porque hay que resguardar de sus propios pensamientos destructivos. Así Una de es. las cosas que tú dices que es clave es el escuchar. Muchas veces nosotros creemos que una persona puede salir de una situación difícil diciéndole cosas, diciéndole, tú puedes, haz esto, haz lo otro, levántate, sube, baja, y muchas veces ni siquiera lo Complicado. escuchamos, ni siquiera le preguntamos. Y a veces la gente no quiere hablar, pero lo que la especialista decía, el acompañamiento, el estar cerca, el que la persona probablemente no vaya a querer hablar en el momento que tú le preguntes, pero que tú estés cerca y que le hagas saber que puede hablar contigo cuando quiera y que lo vas a escuchar. Es fundamental. Eso es clave, porque qué difícil es que yo me sienta triste, me sienta mal y tenga una persona encima diciéndome cosas desde la buena intención, porque tampoco creemos que se hace desde una mala intención, sino desde la buena intención, pero que cuando yo vaya a decir, me tapen diciéndome tú puedes, porque te sientes así, no lo hagas. Entonces, una de las claves fundamentales para poder ayudar a otro en un proceso de salud mental es escucharlo, acompañarlo, que cuando la persona se abra a hablar, yo le recomiendo a la persona que escribió que cuando esta persona se abra, la escuche, guarde silencio, no le diga nada, la abrace en algún momento, pero que simplemente la escuche y la deje hablar. Allí probablemente van a salir situaciones. Me siento mal porque mi papá esto, porque mi mamá lo otro, porque siempre detrás de una depresión, detrás de una ansiedad, hay un entorno social, familiar, comunitario que tiene una influencia. Definitivamente la emoción influye, pero el entorno También es tiene muy gran importante. Entonces, a veces pensamos que nada más la persona se está sintiendo mal, pero no vemos todo ese proceso familiar que está pasando. Se está mudando, él está empezando el colegio, ya se fue del país, o sea, está Un pasando duelo, muchas una situaciones. persona que de repente, un familiar que falleció, es decir, todo es muy complicado. La salud mental no es juego, es nuestra etiqueta. Ustedes pueden participar a través de las redes sociales. Nueva pausa y seguimos hablando de este tema tan delicado, tan importante y con el que queremos brindarles a ustedes herramientas importantes. Ya regresamos. Ajá. Seguimos al día conversando sobre la salud mental. No es juego. Tenemos a dos invitadas de lujo, una psiquiatra, Sigrid, y a Selenia, Una psicóloga. psicóloga clínica. Interesante además las dos visiones, ¿verdad? Claro, y dos féminas. Exacto, la complejidad que tiene, lo que venimos conversando acerca del impacto que tiene el tema de la salud mental, que por mucho tiempo fue tabú, lo decíamos de hecho en la En el pausa, corte. pero que ahora, yo creo que después de la pandemia, ¿verdad? Pudiese decirse que tomó Como mayor auge. importancia como de las instancias necesarias y hablar sobre estos temas resulta como algo normal, porque muchas personas pasamos en algún momento de nuestra vida por una situación Sí. que quizás nos desequilibra emocionalmente. Sí, Jocelyn, también quería poner en la mesa un tema y es hombres o mujeres, ¿quiénes tienden a asistir más a consulta? Bueno, Ajá. las mujeres tienden a ir más a la consulta, ¿verdad? Ok. Pero, ¿Por qué será eso, vale? pero los hombres tienen intenciones de autólisis o de autoagresión mucho más contundentes. Las mujeres cuando quieren intentar dejar de existir, usan métodos como los medicamentos, como algún químico, mientras que los hombres utilizan métodos más drásticos, como el drásticos, uso de ¿verdad? armas o el ahorcamiento. O sea, tiene que ver desde el género. Claro, eso es lo más extremo, pero en cuanto a las consultas quizás de otros casos que no sean tan extremos, ¿quiénes hacen No, así? las mujeres consultamos más por meterme, obviamente, en el mundo de las mujeres, Claro. porque nosotras tenemos la capacidad, y también tiene que ver neuroquímicamente con eso, todos tenemos una estructura llamada cuerpo calloso. Ok. Esa estructura se comunican los dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Bueno, las mujeres tenemos más conexiones interhemisféricas, por lo tanto podemos hacer conexión
mucho más rápida en saber que algo dentro de nosotras no está bien. ¿Ok? Somos más lentos, ya lo dijo todo la doctora. Somos la capacidad de decir, bueno, algo no está bien. Que eso te lleve a la conclusión de acudir a un especialista o no, otra cosa. Pero sí nos podemos percatar, ¿verdad? Por la dinámica y el rol que tenemos como madre, profesionales. No, continúe. El rol que tenemos nos lleva a que somos multifuncionales. Entonces, al saber que en cada una de nuestras áreas no estamos dando lo mejor, lo sentimos. Es una emoción Tienden de a entonces acudir al disconfort. especialista. Entonces, ¿Coinciden? es un insumo para acudir, pues. Totalmente de acuerdo, sí. Las mujeres tendemos a buscar ayuda más que los hombres. Sin embargo, los hombres pueden, aunque los hombres no hablen o no digan o les cueste más hablar les sobre cuesta su tanto salud expresarse, ¿verdad? sobre su salud mental, Ahora te voy a tomar la palabra. decir me siento mal, me siento triste, esta situación me está pasando esto, afectando, claro. esta situación se está haciendo muy difícil para mí. Eso no quiere decir que no lo sientan, eso no quiere decir que no lo atraviesen, solamente quiere decir que no lo dicen. Exactamente. Entonces, cuando no lo dicen, incluso lo que hablábamos al principio, enfermedades psicosomáticas, son los hombres Se los expresan, más el cuerpo de ellos son habla, los ¿verdad? hombres más propensos a tener enfermedades psicosomáticas, así como lo decía nuestra especialista. Son los hombres los más propensos a llegar a situaciones de autolesión, son los hombres más propensos a cometer actos más allá de hablar, ¿no? Entonces, Por acá dice nuestro productor, los hombres lloramos en solitario. Ajá, sí, De no, verdad, precisamente cierto. nosotros tuvimos un programa que se llamó Los hombres no lloran, sí lloran, ese fue debate. Yo creo que también tiene que ver con un tema cultural, un tema del ego, no tanto del ego, sino la responsabilidad que a veces asume el hombre y que no puede quizás mostrarse débil ante la sociedad, ante la familia, y resulta que acontece que sí, hay situaciones que te afligen, que te hacen sentir mal Que y te quizás... afecta, eres un ser humano Exacto, también. sí, pero culturalmente está visto así, oye, tú ves un hombre llorando, ves un hombre triste y tú dices, no, este es Por cualquiera. eso, Sí, por eso, totalmente. hablando de este tema de que quizás hay cosas que están perdiendo el tabú, porque son cosas incluso más cotidianas de lo que pensamos, hablarle a nuestros chamos de este tipo de cosas y enseñarlos a manifestar qué es lo que sienten y a validar lo que están sintiendo, Que no es pues, una es debilidad. fundamental. Mira, hablando de datos, Vamos ¿te a parece ver. si revisamos datos importantes que nos tiene Yacibi también Yacibi. a propósito de este tema? Adelante, Yaci. Según las últimas estadísticas publicadas por la Organización Panamericana de la Salud, los trastornos de la salud mental aumentan el riesgo y otras enfermedades, además de contribuir con lesiones no intencionales e intencionales. La depresión continúa ocupando la principal posición entre los trastornos mentales y es 2 veces más frecuente en mujeres que hombres. Entre el 10 y 15% de las mujeres en países industrializados y entre el 20 y 40% de mujeres en países en desarrollo sufren depresión durante el embarazo y el postparto. Los trastornos mentales y neurológicos en los adultos mayores, como la enfermedad del Alzheimer y otras demencias, además de la depresión, contribuyen significativamente a la carga de enfermedades no transmisibles. En las Américas, la prevalencia de demencia en los adultos mayores más de 60 años oscila entre el 6,46% y 8,48%. Las proyecciones indican que el número de personas con este trastorno se duplica cada 20 años. Es importante buscar ayuda si estás experimentando síntomas de un trastorno de salud mental. Hay muchos tratamientos disponibles que pueden ayudarte a mejorar tu calidad de vida. Ya vemos a Yacibit siempre con esta información tan valiosa para aportar para este tema, y yo se le tenías un comentario ahí por hacer. Sí, no, hablando de datos y de cifras, ¿cómo está nuestro país en este sentido, en el tema de la salud? Nosotros, los venezolanos, quizás Somos alegres, dice, eso es lo somos que dicen. alegres, ¿verdad? Eso contrarresta un Bueno, poco no algunas solamente somos situaciones. alegres, realmente en tema de cifras, En temas específicamente. de cifras no estamos entre cifras alarmantes, aproximadamente creo que 3,9%. Y el estado en Venezuela que revela más síndromes depresivos es el estado de Táchira. No sabemos por qué, Ay, Dios mío, qué pero no estamos entre las cifras alarmantes. Mérida, como muchos preguntan países. por aquí, por Mérida Mérida. también, pero no sé si sabrán estos estudios del por qué esa zona.
pero Co- esas son las estadísticas. Coincide, Selene, en este pensar, ¿cómo está Venezuela en general, los pacientes? Si pudieras dar quizás tu percepción. Fíjate, en Venezuela las estadísticas son un poco difíciles de acceder a ellas. Sin embargo, hay instituciones que están trabajando en esto y realmente las cifras, bueno, mi compañera decía que no son alarmantes, sin embargo, habría que indagar un poco más, porque hay muchas cifras que no se conocen, que son difíciles de detectar, porque las instituciones estadísticas no tienen como unos registros claros sobre las estadísticas en cuanto a lo de salud mental. Cuando de salud mental se habla, pareciera que en el país no hay un registro claro, preciso sobre este tema. Entonces, incluso es un llamado, incluso nosotros como psicólogos nos encantaría... Tarea pendiente, claro. Sí, Sí. incluso como nosotros como psicólogos queremos, anhelamos tener estadísticas tangibles de todo lo que sucede a nivel de salud mental, en esta área de salud mental. Como tú decías, después de la pandemia es donde ha habido como un auge de prestarle atención a la salud mental, decir, cónchale, esto es algo importante en donde hay que ahondar, en donde hay que investigar. Entonces, nosotros como psicólogos invitamos mucho a la investigación, no solamente, bueno, al tratar a llevarlos a los pacientes a que vayan al psicólogo, a que vayan al psiquiatra, sino a hacer trabajos investigativos en esta área. Lo que pasa es que la pandemia fue un fenómeno obviamente mundial, ¿verdad? Claro. Donde desde el punto de vista psicológico, emocional, despertó los miedos más profundos de todos los seres humanos. El tema de que estar es el miedo, solo, ¿verdad? Que es el miedo, ¿no? Que es el miedo a morir, porque estamos frente a una situación mundial de enfermedad donde nadie sabía realmente. Ni los médicos, los gobiernos, sí, ¿no? nadie sabía cómo se iba a Enfrentar. manejar realmente eso, cómo iba a procesarse desde el punto de vista científico y desde el punto de vista emocional. Y bueno, todos estábamos en el gran limbo, ¿verdad? Desde el punto de vista mental y científico, y habían condiciones súper especiales en la dinámica mundial. O sea, la gente ya no existía al trabajo, los niños ya no existían a la escuela, la carga emocional de los padres, por ejemplo, dentro de la dinámica familiar, donde tengo a los niños todo el día en clase, ¿verdad? Genera, ¿verdad?, un nivel de estrés en la dinámica de la familia totalmente diferente a la dinámica cotidiana y normal de los niños a la escuela, todos al trabajo. Y ya que mencionamos de nuevo el tema de la pandemia, bueno, vimos en muchos países por situaciones particulares de esos países incluso que fallecían algunos familiares y Sí. el cuerpo de esos familiares permanecía en el lugar. Entonces imagínense ese duelo allí sin Sí, saber ya es cómo fuerte resolverlo, viéndolo, cómo hacerlo. imagínate que no Complicado. Y otra cosita que me quedó por acá atrás, que mencionamos hace un ratico antes de irnos a la pausa, que el tema de los venezolanos somos muy alegres, pero detrás de una sonrisa también se puede esconder una ansiedad, una depresión y una situación mental Por complicada. supuesto. Al regreso podemos hablar de esto, ¿verdad? Claro, vale. Pausa entonces. Ya venimos. Estamos de vuelta en este el día que hemos dedicado a la salud mental. La salud mental no es juego, de hecho es la etiqueta que utilizamos a través de nuestras redes sociales. Seguimos conectados por TikTok en Roger Villegas TV, ¿correcto? Así es, yo sé, lo viste, me dijiste hizo muy caso bien. y homologó la cuenta. ¡Bravo! Así es. Mira. También estamos conectados por Instagram, @YoSelinCorrea. Así es, dejaba un comentario antes de irnos a la pausa y yo coincido contigo, que lo tenía ahí también para decirlo, y es que a veces hablamos de la depresión y nos fijamos en la persona que está triste, que está decaída, pero también un exceso de alegría, de felicidad, también podría denotar que esa persona tiene algún tipo de problema. Vemos una persona siempre feliz y siempre contenta, Bueno, un exceso en ese caso. Por supuesto, pero eso entra entre la parte de lo normal. Nosotros como una cultura latinoamericana somos personas que tenemos una interrelación con la vida y con el mundo con mucha más plasticidad. Nosotros logramos, ¿verdad?, como cultura, gracias a Dios, sobrepasar las adversidades con menos estoísmo, ¿ok? Pero
estás tocando un tema muy interesante porque el uso de sustancias, por ejemplo, como el alcohol, donde la gente se pone alegre todos los fines de semana y se ríe mucho y baila mucho, no significa que no sea un mecanismo de evasión para ocultar una sensación o un sentimiento de vacío o de soledad o de frustración, ¿verdad? O insatisfacción importante en su vida. Acá volvemos a lo que decíamos al principio, el equilibrio. Todo extremo es malo, todo extremo no es saludable. Entonces, no necesariamente una persona que es alegre, que siempre se ríe, tiene de fondo un trastorno psicológico o depresión. O sea, no pudiésemos decir que una persona que es alegre, que se ríe, es porque de fondo tiene algo. No, sino que lo que podemos decir es que el hecho de que una persona se ría, sea alegre, sea muy sociable, no quiere decir o no lo aísla de un posible trastorno mental o de un diagnóstico de ansiedad o de depresión. Y bueno, desde mi área, que es la psicología, nosotros como psicólogos no solamente abordamos situaciones de patologías de la mano con el psiquiatra, nosotros lo hacemos porque una persona que sufre de depresión, que sufre de ansiedad, va al psiquiatra porque debe ser medicado, también va al psicólogo porque hay situaciones emocionales que también debe tratar. Sin embargo, desde la psicología, una persona alegre, una persona que es muy sociable, también tiene, claro, no necesariamente un trastorno, pero también tiene situaciones de tristeza, situaciones como las que tú decías al principio del programa. Tú decías, bueno, yo pasé una situación difícil, no necesariamente un trastorno, sino que fue una época difícil emocionalmente claro, en donde a lo mejor tú te decías y decías, yo me pregunto si yo puedo pasar por esto sola o necesito un especialista. Entonces, es allí donde nosotros podemos ver a una persona alegre que va al psicólogo, una persona alegre que, bueno, tiene situaciones como todos. Yo diría que todos deberíamos asistir al psicólogo. No, si no se nos hace posible asistir siempre, alguna vez en nuestra vida, porque... ¿Qué ejercicio podemos hacer nosotros justamente por eso? De repente hay personas que no pueden ir al psicólogo, no pueden ir a un psiquiatra, pero ¿qué ejercicio como seres humanos? Por ahí nos mencionaba una persona acerca del tema de gestionar las emociones, ¿no? Y el control de las emociones. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo Claro, yo todos los días me puedo levantar y decir, bueno, a pesar de tal situación, bueno, puedo hablar como conmigo misma, no sé cómo expresarlo? Claro. Sí, bueno, realmente es sencillo, lo difícil es practicarlo, ¿ok? Yo soy psicoanalista y solamente existen dos emociones básicas en el mundo, el miedo y el amor. Entonces, desde cualquier emoción que te perturbe, el concepto que tienes que manejar es la autoobservación. Cuando te levantas en la mañana te preguntas cómo me siento. Claro. Y entonces ese cómo me siento te va a dar respuesta. Me siento incómoda, me siento inquieta, me siento triste, me siento alegre, me siento bien. Entonces, si la emoción que te arropa en ese momento te hace sentir bien, o como digo yo, te saca una sonrisa, entonces sigue con esa emoción. Es simple. Y mantenerla durante el día. ¿Ok? Aquí nos dicen por el Instagram, Roger, saludos, el miedo es el detonante y responsable de más del 95% de las enfermedades de todo tipo. Que hablen tus invitadas del tema. Estoy totalmente de acuerdo con esa observación. Agradecemos a José del Carmen, el miedo. Bueno, el miedo, bueno, hay que ver, hay que centrarse. Lo que pasa es que cada situación es muy particular. Pero el miedo también nos ayuda a defendernos, ¿no? Claro, Así que, por supuesto. Es natural sentir miedo. Claro que sí, claro. Fíjense, el miedo es una de las 5 emociones básicas que nos permiten apartarnos del peligro, que nos permiten, incluso es un mecanismo de defensa que nos ayuda a estar seguros, que nos ayuda a no atravesarnos a un carro en la autopista, por ejemplo. O sea, a mí me daría miedo pasar por allí, que me matan, y es un miedo real. Ahora, cuando los miedos no son reales, es donde nosotros debemos ponerle el ojo.
hay situaciones en donde nosotros tenemos miedo a el futuro o tenemos miedo a algo que realmente no va a pasar, y allí es donde debemos poner en práctica Pues lo a que pensar decía, en eso, exacto, lo que decía mi compañera, la autoobservación, mirarme, conocerme, decir, wow, esto a lo que yo le tengo miedo, ¿es un miedo real o es un miedo que yo lo tengo porque cuando estaba pequeña algo me sucedió? Como dice uno, ¿le diste fuerza a eso? Bueno, sí. Ese comentario es muy básico. Por acá nos No dice. le hagas mente, Jocelyn, gracias mente a eso. Sí, cuando uno piensa demasiado las cosas tampoco es tan sano. Dicen por acá, buenas tardes, Dios les bendiga siempre. Saludos desde la parroquia Luis Hurtado Higuera de Maracaibo. Muy buen programa el de hoy, porque con la salud mental no se juega. Mira, nos vamos, pero quisiera recomendaciones rapidito porque ya Dos de cada nuestro una, piso dos recomendaciones nos está de cada diciendo una. que ya nos vamos. Ajá. Bueno, hábitos saludables, tome mucha agua, duerma las 8 horas, Uy, tenga complicado. grupos sociales, no se aísle, y bueno, nada, ríase lo más que pueda. ¿Redes sociales? Mis redes sociales son Psicoselenia Montilla en Instagram y ya, no tengo más. Abre un TikTok. ¿vale? Bueno, yo quisiera decirles que estén siempre pendientes de su autosalud mental, ¿verdad? Tras la autoobservación, cómo se sienten, desplieguen la emoción que los hace sentir bien. Para eso hay mecanismos protectores como hacer ejercicio, higiene mental, un poco de recreación, ¿verdad? Tener una dinámica familiar mucho más sana, menos conflictos, menos discusiones, unas actividades laborales bonitas donde podemos concentrarnos Bueno, eso en para hacerlo divertir, ¿verdad? mejor. También. Sí, ¿Tú te diviertes aquí, el Jessy? trabajo. Sí, ¿verdad? Bueno, de hecho, Freud decía, amar y trabajar son las dos cosas importantes que debe hacer un adulto joven para ser feliz. Y Así lo es. más importante que debemos hacer, Y- mira, por acá dicen, reportero José Carucci, saludos, excelente espacio. Mira, nos vamos. Muchas Jocelyn. gracias. Agradecemos y mi red a... social, Ajá, por Ah, supuesto, ok, dígala. arroba doctora Sigri 11 en TikTok e Instagram. Ah, tiene su TikTok. Un placer realmente. Muchas gracias por la oportunidad. Bienvenida siempre, ambas, gracias por hablar de estos temas. Yo, por ejemplo, particularmente cuando me perturba algo, escucho música. Sí, me Perfecto. gusta mucho la música. Sí, nos Ustedes ya vamos. saben, me gusta el reggaetón. Mira, nos vamos. Feliz tarde para todos. Chao, hasta Yo Jocelyn mañana. Correa, Roger Villegas. Feliz tarde. Winnie Testa, nuestra intérprete de lengua de señas, gracias por acompañarnos.